Hola amigos moteros, muy pero muy buenas a todos. Bienvenidos una vez más al canal y a un nuevo video. Hoy traigo un tema que nos toca a todos los que vivimos sobre dos ruedas en nuestra querida Bolivia. La escasez de gasolina. ¿Qué está pasando? ¿Cómo nos afecta? ¿Y qué podemos hacer al respecto? Quédense hasta el final porque este video es para todos nosotros. Mientras damos una vuelta por las calles de la ciudad de Cochabamba, hablemos un poquito más de este tema. Ya vamos más de un año con esta situación tan complicada, en la que muchas ciudades de Bolivia están enfrentadas a una reducción considerable en el suministro de gasolina. Las filas son interminables en las estaciones de servicio, los horarios de distribución son irregulares y en algunos casos simplemente no hay combustible disponible en los surtidores. Este problema tiene su origen en la falta de dólares en el sistema financiero de nuestro país, que es la moneda en la cual se compra en el extranjero este carburante. ¿Y por qué no hay dólares? Simple. La caída irreversible de las reservas de gas natural de nuestro país ha detonado esta situación tan difícil para nosotros, que no es una sorpresa para nadie, pues gastar y gastar sin políticas económicas sostenibles a largo plazo son la consecuencia de lo que vivimos el día de hoy en nuestro país. Y claro, esta situación extrema de la escasez de gasolina y diésel afecta a todos, pero quienes más lo sentimos somos los que usamos nuestras motos día a día para trabajar, estudiar o simplemente movernos por nuestras ciudades en forma habitual. ¿Las motos son más eficientes en consumo de combustible? Claro que sí, pero si no hay gasolina no hay forma de seguir rodando. Piénsenlo bien. Los repartidores que trabajan para empresas en forma dependiente o independiente, los mototaxistas que son de suma importancia para el transporte de pasajeros en algunas regiones de nuestro país como en el oriente boliviano, los que hacen viajes por aplicación también llamados deliveries, que atienden pedidos desde la época de la crisis sanitaria de 2019, todos ellos y muchos más viven del trabajo del día y cuando no pueden cargar combustible por la escasez, no trabajan, no hay ingreso, aumentando de forma exponencial la crisis económica que vivimos el día de hoy. Conozco amigos moteros que han tenido que hacer fila en los surtidores desde la madrugada, esperando horas y horas para ser atendidos. Y en algunos casos extremos, la espera llegó a ser más de un día en el momento de peor escasez de combustible en el país. Otros menos afortunados se han quedado tirados a medio camino en pleno viaje, sin la posibilidad de continuar sus rutas, ocasionándole muchísimos perjuicios. Algunos de nosotros inclusive hemos tenido que optar por comprar gasolina en el mercado negro, pero eso implica pagar más sin ninguna garantía de calidad en el carburante. Esto no se trata solamente de la escasez de gasolina y diésel. Esto es un problema que revela cómo la falta de planificación o mala gestión de nuestros recursos por las autoridades nos ha llevado a esta situación tan lamentable. Pero para nadie era una sorpresa que las reservas de gas se estaban agotando y urgía tener un plan de contingencia. De nada sirvió tener inmensas reservas de gas natural con el dinero generado en su venta si el país en su gestión se hizo dependiente solamente del gas, convirtiéndonos nuevamente en un país monoproductor, como también sucedió con la plata y el estaño. No aprendimos nada de nuestro pasado. Aquí todos nos preguntamos, ¿dónde están las soluciones y qué están haciendo las autoridades? En este punto no pedimos milagros, solo pedimos que el sistema funcione, que haya una estrategia clara y que se escuche a la gente de verdad que necesita este recurso día a día.
Pero no todo es quejarse. Como comunidad motera debemos apoyarnos. Muchos ya lo están haciendo, compartiendo ubicaciones de estaciones de servicio con gasolina en redes sociales, creando grupos de WhatsApp y Facebook, donde muchos informan las estaciones de servicio que cuentan con gasolina disponible o con filas relativamente cortas. También es importante para todos actualizar esta información para evitar filas en un solo lugar. Esto podría hacerse a través de mapas colaborativos dependiendo del lugar donde viva cada uno. Para nosotros es importante tu opinión. Déjanos saber en comentarios cómo estás lidiando con este problema contándonos tu experiencia, qué soluciones se te ocurren y cómo te estás organizando con otros amigos para apoyarse. Y no olvides suscribirte al canal porque aquí hablamos de lo que nos importan a los moteros, los que no nos rendimos. Nos vemos en el próximo video. Está bonito el coche. Corona, ¿no? ¿Corona? Ah, está bonito, papi.